Capítulo 15 de Romanos, versículo 8. Les digo que Cristo se hizo servidor de los judíos para demostrar la fidelidad de Dios, a fin de confirmar las promesas hechas a los patriarcas y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su compasión, como está escrito: por esto te alabaré entre las naciones, cantaré salmos a tu nombre. En otro pasaje dice: alégrense, naciones, con el pueblo de Dios. Y en otra parte: alaben al Señor, naciones todas, pueblos todos, cántenles alabanza. A su vez Isaías afirma: brotará la raíz de Isaí, el que se levantará para gobernar a las naciones. En él los pueblos pondrán su esperanza. Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes, para que se rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Hoy día un culto misionero. La idea del culto misionero es recordar que... Fíjense lo que iba a decir. Recordar que hay necesidades mundiales y en base a esas necesidades tocar conciencias y que se comprometan con respecto a aquellas necesidades. Eso iba a decir, pero no lo dije. El énfasis del culto misionero ha de ser y debiera ser esto: llamar la atención, a comprometernos en proclamar a las naciones que el Dios de las Escrituras es Dios fiel y que cumple sus promesas, y que ellos alaben a Dios por su misericordia. No es por las necesidades que ellos tengan, sino porque este Dios es Dios fiel, que merece ser alabado en todas las naciones, y su misericordia exaltada en cada lugar de este planeta. Dice el versículo, comienza diciendo el versículo 8, que Cristo se hizo servidor de los judíos. La expresión servidor de los judíos, o siervo, para hablar de servidor, es un título que particularmente Isaías le da al Mesías. Entonces, cuando Pablo hace referencia a que Jesús se hizo servidor o siervo de los judíos, está haciendo referencia al título que recibe el Mesías en el Antiguo Testamento, particularmente en Isaías, el siervo de Jehová. Entonces, Pablo está pensando en Jesucristo como el título de siervo, el siervo, particularmente. En Hechos, cuando oran para que por medio de Jesucristo se hagan señales y prodigios, terminan diciendo el apóstol, cuando está orando, que
estas señales y prodigios, que extiendas tu mano para que se hagan señales y prodigios, estas señales y prodigios es a través de tu siervo Jesucristo. ¿Por qué menciona? Es por la misma razón de por qué Pablo ahora le llama a Jesús siervo, porque es un título del Mesías. Y cuando habla de Jesús como siervo, está diciendo que este siervo, que es el Mesías, el Cristo, Él es el que cumplió todas las promesas hechas por Dios a los patriarcas. A todo esto, la palabra evangelio se puede traducir a nuestro español como buena noticia. Y esta buena noticia es que Jesús, el Cristo, murió y resucitó conforme a las Escrituras. Evangelio, la palabra, se puede traducir a nuestro español como una buena noticia o como una gran noticia, una excelente noticia. Y la excelente noticia tiene que ver con esto, con que Jesús, el Cristo, es el siervo de Jehová. Y este Cristo, dice acá, vino a ser siervo de los judíos, acá algo bellísimo, para demostrar la fidelidad. En hebreo sería, posiblemente se usa una palabra, si esto fuera escrito en hebreo, diría que Jesús vino a ser siervo de los judíos para demostrar la emet o la emuná de Dios. Emet o emuná es de donde viene nuestra palabra amén. La palabra amén tiene su origen en el hebreo y significa que Dios actúa en certeza y es veraz, fiel, en fidelidad, cuando dice o promete algo. Y cuando nosotros decimos amén, lo que estamos es yendo hacia, diciéndole a Dios, actúa conforme a tu fidelidad. En nuestras raíces, amén está emet, emuná. Que Dios actúe con nuestra petición en base a su fidelidad, a su lealtad, a cómo Él es de operar. Entonces cuando dice acá, pero fue escrito en griego, y como fue escrito en griego, el griego dice aletheia. Y es la misma palabra que el Señor Jesucristo dice que es: yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo soy la aletheia. Se puede traducir como verdad o como fidelidad. El problema de la aletheia en griego es que solamente encierra el concepto de contrario a la falsedad, según los estudiosos. Lo contrario a la falsedad es la verdad. Pierde un poco el sentido que hay en el hebreo, porque el sentido del hebreo, del emet, del emuná, es la fidelidad y la certeza de lo que se está prometiendo es tal que se hará. Así que quedémonos con lo que el hebreo nos plantea respecto a esta palabra, diciendo además que es contrario a toda falsedad. Entonces, les digo que Cristo vino a ser siervo de los judíos para demostrar que la fidelidad de ¿quién? De Dios. A mí me impresiona esto. Claudia al comenzar la canción dice, nuestro Dios es un Dios humilde. Impresionante. El Señor Jesucristo dice, aprended de mí que soy manso y humilde. El Señor Jesucristo cuando
está con sus discípulos, uno de ellos le dice, muéstranos al Padre y nos basta. El Señor Jesús le dice, tanto tiempo he estado entre vosotros. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El carácter de Cristo era el carácter del Padre. Yo con mis hijos le digo, ahí salió la Cecilia Araya. Ahí salió el Rodrigo Vidal. El carácter de ambos. Enfrentarse con el hijo es enfrentarse con el carácter de uno. Y lo que más me molesta en mi hijo es lo que más se parece a mí. Igual a tu padre, le digo. Y ellos me dicen, tú eres mi padre. Ahora entiendo por qué tenía tantos conflictos con mi padre. Me parecía tanto a él. Y me sigo pareciendo a él. El Padre y el Hijo tienen el mismo carácter en el caso del Señor. El Padre y el Hijo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces tenemos un Dios que es manso y humilde. Y esa mansedumbre y esa humildad implica e implicó que se sujetó a sus promesas. Dios prometió y fue sumiso y actuó en mansedumbre porque Él es humilde y manso. Y esa mansedumbre y esa humildad la vemos en Cristo, cual siervo que muere y resucita conforme a lo prometido. Porque si Cristo vino, como dice acá, a algo y vino a ser siervo, es para demostrar la fidelidad de Dios. Fidelidad de Dios demostrada. ¿Qué es Cristo? Cristo es fidelidad de Dios demostrada. Cristo es la fidelidad de Dios manifestada. El Señor Jesucristo es la fidelidad de Dios revelada. Su fidelidad, su mansedumbre y su humildad al el someterse a lo dicho por sí mismo y actuar conforme a sus promesas. A mí me impresiona esto. Me impresiona que los dioses de otras naciones no pueden decir, nuestro Dios es humilde, su mansedumbre es impresionante. Hay veces en que alguien dice, no permitas que te pasen a llorar. A alguien en el laboratorio le he hecho cambiar como 2 o 3 veces la misma cerámica. Si a una persona determinada le hubiera pedido cambie la cerámica, él me hubiera dicho, ¿hasta cuándo? Esta persona las 2 o 3 veces ha dicho, ok, la cambio. ¿Es que te están pasando a llevar? Tu Dios es un Dios humilde. Que se sujeta a sus promesas. ¡Qué bello! La fidelidad de Dios demostrada en que Cristo vino a ser siervo de Israel. ¿Y por qué hizo esto Dios? Aquí una palabra bellísima otra vez, a fin de confirmar. ¿Ok? Lo dije y lo hice, para confirmar. Lo dije y lo hice, confirmar. ¿Qué? Las promesas. Todas las promesas de Dios para tu vida. Todas las promesas del Antiguo Testamento.
Todas las promesas de Dios para tu vida, de sustento, de respaldo, todas las promesas que dicen que Dios va a estar contigo y te va a sustentar y vas a salir adelante, todas aquellas promesas se resumen en esta: Cristo que muere y resucita, conforme a las Escrituras. Desde ahí. Cuando yo te digo que Cristo muere y resucita conforme a las Escrituras y todas las promesas de Dios se resumen ahí, estoy diciendo que lo que Dios atacó y venció en la muerte y resurrección de Jesucristo fueron los mayores enemigos que tú tienes en tu vida: Satanás, el pecado y la muerte. Fueron vencidos. A todo esto, los mayores problemas que tienen no son los problemas económicos, ni tampoco lo que haya sucedido en tu vida. Los mayores enemigos que tienes siguen siendo aquellos, pero que están derrotados: el pecado, la muerte, Satanás. Están derrotados. Para demostrar la fidelidad de Dios a fin de confirmar las promesas hechas a los patriarcas y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su compasión, dice el pretexto, aquí esta versión. Otra versión dice: para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. En el griego, misericordia es la palabra eleosune. Eleosune viene de eleos y sune. Eleomosune. De ahí viene nuestra palabra limosna. De la palabra griega lemosune, que aquí se traduce compasión y que en otras versiones se traduce misericordia, viene la palabra limosna. Cuando dice, por el amor de Dios, una limosnita por el amor de Dios. La palabra en su origen, limosna, es del griego eleomosune. Eleos es su origen. Misericordia, compasión, gran compasión. Comentaba con Alan y con David, creo, respecto a de dónde salió esta palabra eleos. Grecia tenía una ciudad que se llamaba Atenas. Tenía muchas ciudades. Y el imperio griego tuvo mucho. Pero había una sola ciudad, en Atenas, que existía un altar de un dios pequeño, de un dios menor. En el lenguaje católico sería un santo. ¿Ya? Este dios menor se llamaba Eleos. Y si tú habías perdido todo y te habías quedado en la ruina, no tenías nada, absolutamente nada, y vivías en Atenas, tú ibas donde Eleos y le decías a Eleos: no tengo nada que ofrecer. Solo vengo a pedirte y vengo donde ti porque tú no tienes nada que pedir. Estoy rendido. Eleos. Era este Dios que el Dios de los romanos correspondía al Dios misericordia. La palabra Eleos entonces indicaba a un Dios menor que decía y escuchaba, supuestamente, a lo que habían perdido todo. No hay ni una posibilidad de que yo le ofrezca algo a este Dios menor, porque no tengo nada que ofrecer. Están a punto de matarme. Yo voy donde este Dios menor y le digo: te pido por mi vida. No tengo nada. Ok, los que tradujeron la Biblia, el Antiguo Testamento, utilizaron esta palabra, eleos, griega, para traducir la palabra hebrea
Gesed. La palabra hebrea Gesed tiene tres connotaciones básicamente. La palabra hebrea Gesed tiene la connotación de fidelidad, de lealtad, pero tiene la connotación de una fidelidad de lealtad que es constante. Entonces ahí viene otra connotación de lo que es Gesed, misericordia en hebreo, que es constante, la constancia, perseverante, la perseverancia. Y una tercera connotación es la fuerza. Es constante, actúa con fuerza, es fiel. Y todo esto tiene que ver con el amor. El amor que es leal, el amor que actúa en fuerza, el amor que es constante hacia aquel que no merece nada de la constancia, de la lealtad, ni de la fuerza para que Dios actúe con aquel. Eso es Gesed. Y si leyéramos desde el hebreo diríamos, ¿sabes por qué murió Jesús y resucitó Jesús? Para manifestar y demostrar la fidelidad de Dios a las promesas y para que las naciones entiendan que el Dios eterno, el Dios creador del cielo y de la tierra, es un Dios de misericordia, un Dios que actúa en lealtad y fidelidad, un Dios que finalmente lleva a cabo en perseverancia y constancia lo que ha estimado hacer por amor de sí mismo hacia lo que son suyos. Un Dios que finalmente llevará a cabo lo que tenga que hacer y tomará la fuerza que tenga que tomar para hacer lo que dijo que iba a hacer. Todo eso es misericordia. Ese es el Dios tuyo. Dios de misericordia. Fíjense, el énfasis en Gesed y en Eleos. Gesed es hebreo, Gesed hebreo, Eleos griego. El énfasis en Gesed es el amor constante y perseverante de Dios para con los suyos. Y aquí otra vez va a aparecer esta palabra, justicia. Justicia no como la entiende el mundo, sino justicia como se entiende en las Escrituras. La palabra justicia en hebreo es sedaká. Y la palabra sedaká fue traducido al griego como dikaiosune. Y esa palabra fue traducida a nuestro español como justicia. Pero se entendió como el mundo la entiende. El mundo la entiende como venganza, como retribución, como castigo, como dar a cada uno lo que merece. Pero desde la Biblia es esto, hermanos. Justicia es fidelidad igual que Gesed, igual que misericordia. Justicia, desde la perspectiva de las Escrituras, también es constancia. Es perseverancia. Justicia desde la luz de las Escrituras es también fuerza, pero que tiene como base la palabra dada, la promesa hecha. La única diferencia, por lo que yo estaba estudiando la Escritura, entre Gesed, misericordia, y justicia, sedaká, es que Gesed, misericordia, enfatiza el amor, que la fidelidad es el amor, que la constancia es el amor, que la fuerza es por el amor. Pero justicia, sedaká en hebreo, dikaiosune en griego, es que aquella fidelidad, aquella constancia y aquella fuerza que se pone para llevar a cabo lo prometido es por la promesa hecha. En el matrimonio deberían estar las dos cosas. Gesed, constancia, lealtad, fuerza por el amor. Sedaká, constancia, fuerza, fidelidad por la palabra empeñada. Las dos cosas.
Entonces, como nuestro Dios es un Dios de misericordia, y como nuestro Dios es un Dios de justicia, de Hesed, de Sedaká, entonces el resultado es que nosotros le digamos a las naciones que Dios ha manifestado su fidelidad y que es tiempo que ustedes lo alaben y lo adoren por su gran misericordia para nosotros, para ustedes. Esa es la luz de esta expresión, hermano, que debemos entender por qué Romanos 1:17 dice en el Evangelio, en esta buena noticia que dice que Cristo murió y resucitó conforme a las Escrituras, se ha manifestado o revelado la justicia de Dios, la fidelidad de Dios a sus promesas por amor de su nombre, para su gloria. Son estas dos palabras, Hesed, misericordia, Sedaká, justicia, que podemos nosotros decir lo que el versículo 13 dice, que el Dios de la esperanza, a todo esto, la verdad tiene que ver con relaciones. Y el énfasis en la verdad es fidelidad. Dios manifiesta la fidelidad. El mundo dice, no hay verdad. La verdad es relativa. Y la respuesta nuestra debe decir, espérate, la verdad viene de Dios. Y tiene que ver con lo que Él ha dicho y que lo que Él ha dicho, Él ha cumplido. Entonces Él manifestó aquella verdad, aquella fidelidad cuando Cristo resucita. No, tú estás hablando de otra cosa, mira. La verdad es relativa. No, la verdad no es relativa, la verdad viene de Él. Es su fidelidad manifestada en el Cristo resucitado. No, tú estás equivocado, ¿verdad? Tú estás hablando otra cosa, que no tiene relación con lo que nosotros estamos planteando. La verdad es relativa. No, la verdad tiene que ver con lo que Dios dice y que nos revela. No, equivocado. La verdad es relativa. El problema de plantear que la verdad es relativa es esto. La base de la verdad, la base, lo que sustenta la justicia y la misericordia es la fidelidad y la verdad. Si la verdad es relativa, si la fidelidad es relativa, entonces la justicia es relativa. Si la justicia es relativa y la misericordia es relativa, entonces. Si la justicia es relativa y la misericordia es relativa, entonces somos una nación y un pueblo sin Dios y sin esperanza. ¿Todo por qué? Porque es relativo. Satanás ha sido astuto. Cuando hablan de verdades relativas, se olvidan que incluyen todas las verdades. La fidelidad de Dios ha sido manifestada en la resurrección de Cristo entre los muertos. Como tenemos esto como cierto, su misericordia y su justicia se han manifestado en nuestras vidas y podemos adorar a nuestro Dios por su misericordia y por su justicia y podemos decir que el Dios nuestro es el Dios de la esperanza, los llene de toda alegría, dice. La palabra Sedaká, uno de los sinónimos de Sedaká, de justicia, en el Antiguo Testamento es alegría. La palabra justicia en el Antiguo Testamento, uno de sus sinónimos es alegría. Porque si yo te digo, ¿qué produce que yo te diga que si Dios te ha prometido algo, Él lo va a cumplir y va a ser cierto? Y cuando tú lo ves y ves sus promesas cumplidas, dice, ¡era cierto! Alegría. Y paz
a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela. El Evangelio, el poder de Dios para salvación. Desde el Evangelio está este poder del Espíritu Santo para que tu corazón se rebose de alegría y de esperanza en vosotros, los que habéis creído. El centro de tu alegría, el centro de tu gozo, de tu paz, no son las circunstancias que estás viviendo. Es lo que Dios ya ha hecho por ti. Cristo resucitó. Y como lo dije en otras veces, así como creemos que Cristo resucitó de los muertos, así también creemos que Dios nos levantará de la situación en la cual estamos. Oremos, hermanos. Padre bueno, misericordioso, Dios de justicia, te damos gracias porque tú nos has mostrado esto, tu misericordia, tu justicia, tu fidelidad, y eso produce alegría en nuestros corazones y nos da paz. Porque hemos creído en ti, Señor, en tu fidelidad, en el Cristo que murió y resucitó. Gracias porque abriste nuestro entendimiento para ver esto. Glorifíquenos, Señor, en nuestras vidas. Padre, en el nombre del Señor Jesús, que tu poder actúe en medio nuestro y, como hemos dicho, manifiéstate en maravillas, sanando el cuerpo físico de nuestros hermanos y hermanas. Derrámate, Señor. Derrámate conforme a tu fidelidad. Y como lo hemos dicho, en el nombre de tu siervo, el Señor Jesucristo. Amén.